Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos, hermanas, amigos, que en esta noche se estarán conectando, se conectarán. Jueves 25 de febrero del 21. Así que hoy vamos a estar llevando en esta noche el estudio que corresponde a este jueves. El tema es la oración al final de los tiempos. La oración al final de los tiempos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Dios te bendiga, Marina. Dios te bendiga, Jessica. Sé que el Señor usará mi vida para bendición. El tema es la oración al final de los tiempos. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 18 vamos a estar leyendo para tener la base de este estudio en esta noche. Es bastante importante que entendamos, es una de las armas poderosas en Dios. Dios te bendiga, Ninochka, Dios le bendiga, Blandina. Es un arma poderosa que necesitamos siempre echar mano de ella. Dios le bendiga, María de los Santos, Xiomara, Dios te bendiga. Y vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Bastante difícil el no poder congregarnos porque no podemos interactuar. Pero el Señor en su misericordia, yo creo que pronto vamos a estar abriendo de nuevo en la oficina en el 36 de la Broadway. Creo después del 14 de abril, cuando ya se termine la preparación de taxes, tendremos el espacio ahí. Así que adoramos a nuestro Dios en esta noche a través de la oración para que Él sea guiándonos y guiándome a toda verdad, a toda justicia. Como dice su palabra, Padre eterno y santo, te adoramos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque en su infinita misericordia, Señor, nos ha dado un día más donde podemos, Señor, reunirnos así a través de YouTube, a través de Facebook, Señor, a través de esta plataforma del Internet, mi Dios, para llevar tu palabra. Dios te bendiga, Sonia. Así que, Señor, en sus manos estamos. Queremos honrar tu nombre, Señor, cada vez que traemos para enseñar su santa y bendita palabra. Que sea su Espíritu Santo, mi Dios, guiándome a toda verdad, a toda justicia. Y que cada uno de nosotros, Señor, en esta noche podamos aprender un poco más de tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a entenderla. Y no solamente entenderla, sino ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros, como tú lo sabes hacer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios te bendiga, Marina. El título o el tema de esta noche, la oración al final de los tiempos. Vamos a usar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del verso 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que hay aquí en esta parábola. Así que hay 3 puntos que vamos a estar tocando en esta noche. No olvide, siempre le recuerdo, tenga su libreta, su lápiz, su bolígrafo, para que anote los textos bíblicos que voy a estar diciendo. El primer punto es: ora en lugar de flaquear. El segundo, ora con seguridad y fidelidad. Y tercero, ¿nos encontrará Cristo orando cuando regrese? A manera de introducción, vamos a poner en perspectiva esta parábola, cómo corresponde y cómo Jesús nos la da a entender. Muchos creen que esta parábola se refiere a Dios cuando habla de este hombre que es juez, pero no es de nuestro Dios. Él no es injusto. Dios, nuestro Dios, es justo. Jesús aquí está interesado en que sus discípulos en el tiempo cuando Él estuvo en su ministerio y nosotros ahora perseveremos en la oración siempre, a fin de que se cumpla la voluntad de Dios en nosotros. Por eso esta parábola. De esta parábola y acerca de esta viuda, ella nos enseña que seamos perseverantes hasta que Jesucristo regrese por su iglesia. En el versículo 7 del capítulo 18 que leíamos dice: ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esta es una analogía, una comparación con este hombre que no tenía temor de Dios y entonces pues siendo aún él injusto hace justicia, dice en la parábola que Jesús nos estaba diciendo. En el verso 8 dice: os digo que pronto les hará justicia, hablando de Dios. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta es fuerte para cada uno de nosotros y lo importante que nosotros en este tiempo que estamos cruzando, justo esta parábola nos llega a tiempo porque Cristo está cerca a su venida. Y nuestra arma poderosa para estar unido al Señor es la oración. La pregunta: ¿cómo debemos orar en estos últimos tiempos entonces? Y aquí es donde comienzo el desarrollo. El primer punto es orar en lugar de flaquear. Muchas personas dejan de orar, dejan de leer la Biblia, dejan de ayunar, y se entiende porque tal vez no nos estamos congregando en un edificio físico. Pero, de nuevo, Dios quiere que nosotros nos mantengamos en oración. Este capítulo 18 es importante cuando Jesús dice en el verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es lo que nos dice el versículo 1 del capítulo 18 de Lucas. La advertencia que Jesús nos da, y no solamente la advertencia, el ejemplo que Él nos dio de una vida de oración. Usted y yo necesitamos siempre, de continuo, estar orando, porque de esa manera nosotros vamos a poder estar más cerca del Señor y no flaquear en los momentos difíciles que se nos toque que enfrentar. Y de nuevo, es un privilegio orar, es una manera, como dije, de acercarnos a Dios. Eso es lo que Dios nos da como ese puente para que podamos entrar a su presencia. Y el profeta Jeremías, un versículo bien conocido, 33:3, sé que algunos se lo saben de memoria, cuando él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, Dios, a través de la oración, va a revelar cosas que están dentro de su palabra que humanamente no podemos entender. Pero cuando oramos, el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida y revela su palabra.
Así que Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nadie de los que venimos al Señor, cuando comenzamos en este caminar, no sabíamos nada. Pero bendito el Señor, a medida el tiempo ha venido transcurriendo y uno se ha mantenido siempre buscando del Señor, orando y leyendo su palabra, ahora podemos entender con más claridad su palabra. Así que esa es la enseñanza de esta noche, mantenernos siempre en oración. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, Jesús nos dice en el versículo 24, dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Todo lo que hacemos, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Ese es el privilegio que tenemos, que Él nos otorgó, ese poder para poder usar el nombre de Jesús. Y hay muchos pasajes que yo los pudiera leer en esta noche, no los vamos a leer, pero los traeré a memoria. En Marcos 16, verso 15 en adelante, Jesús dice que usemos su nombre para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas, para tomar, dicen las manos, serpientes, si bebieres cosa mortífera no te hará daño, y si pones tú las manos sobre los enfermos sanarán, y esto todo es en el nombre de Jesús. Es un privilegio que Dios nos da como hijos de Dios de poder usar el nombre de su Hijo, ese nombre que es sobre todo nombre. Eso tenemos que tenerlo grabado en nuestro ser, que cuando usted declara ese nombre, Dios se glorifica en lo que usted ha pedido en la oración. Y por eso es que es importante la oración apropiada cuando hay una crisis. Todos pasamos dificultades en la vida y se le conoce como crisis. Una enfermedad de alguien, pues acudimos a la oración. Pero, de nuevo, en cuanto a nosotros mismos, para mantenernos unidos al Señor, cerca de Él. Mire lo que nos dice Hebreos 4, versículo 14 al 16. Por eso es importante conocer la palabra de Dios para cuando usted esté en la necesidad de hablar, sea con Dios que lo haga. Y mire lo que dice este verso, desde el 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Por qué no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Jesús fue como usted y como yo, de carne y hueso. Tenía un cuerpo, tenía un espíritu, tenía un alma. Y fue tentado en todo, así como nosotros somos tentados. Jesús fue tentado también, pero la Biblia me dice que Él no pecó. Nosotros le fallamos, pero Él no pecó, dice la Escritura. Ese verso nos lo está diciendo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las puertas están abiertas a través de la oración. Ese es el canal que Dios usa para que nosotros podamos acercarnos a Dios y estar unidos, atados a Él a través de la oración. La oración logra resultados. Todas las oraciones son contestadas. Sucede que a veces nosotros siempre queremos que nos contesten tal como nosotros queremos que Él nos conteste. Toda oración es contestada. Una puede ser sí, pero otra puede ser no. Y tenemos que entender la voluntad de Dios.
porque yo no puedo exigir a Dios. Está dentro de su voluntad. Si lo que yo le estoy pidiendo es lo conceda a Él. Así que confiado en eso es que Él dice, entrad al lugar santo, a la misma presencia de Dios y vamos a encontrar, dice, oportuno socorro. Así que en la oración siempre hay resultados. Hay algunos que son resultados positivos, otros que el Señor nos dice no, porque Él conoce a cada uno de nosotros. Veamos lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 11 al 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 en adelante. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. De nuevo, voy a recalcar, todas las oraciones son escuchadas. No hay ninguna que no quede, que Dios no escuche. Pero unas son contestadas positivamente, pero otras no nos da la respuesta. Y tenemos que entender que cuando no vemos el resultado es porque Él dijo no. Y yo tengo que seguir confiando en Él. ¿Que es fácil? No, no es fácil. Porque nosotros queremos que todo lo que le pidamos, Él nos lo dé. Porque a veces comparamos a los padres terrenales con nuestro Padre celestial, nuestro Padre espiritual, que es Dios. Él sabe lo que verdaderamente necesitamos y entonces nos lo dará. Es verdad que algunas veces nos sentimos desmayar y ya no queremos seguir, pero en ese momento es cuando debemos de entender que necesitamos acercarnos a través de la oración a Dios. Cuando yo siento que estoy débil, Él me dará la fortaleza. ¿Cómo? Es a través de la oración, buscando la presencia de Él. En la oración es la única forma que nosotros sentimos la presencia de Dios. A veces no la sentimos, pero eso no quiere decir que Él no esté, porque Él está, dice, en todo lugar, en todas partes. Por eso Él es omnipresente. Así que orar es sin desmayar. Siempre cuando debemos orar más es cuando estamos en dificultades, porque es ahí donde vamos entonces a ver la salida que Dios nos tenga para salvarnos de la dificultad en la que estemos pasando. A veces llegamos a creer que porque como no nos reunimos en un local físico, pues Dios no nos va a escuchar. No, hermanos, el Señor te escucha en tu sala, en tu comedor, en tu dormitorio, aún en el mismo baño. Si oras ahí, el Señor te escucha. Déjame decirte que para Él no hay nada imposible. Es cierto que a causa de la situación en la cual estamos pasando de esta pandemia, todavía no nos podemos congregar, pero no podemos flaquear, no podemos perder la esperanza de que nos volveremos a reunir. Y esa confianza tenemos que tenerla únicamente en Dios. Así que es importante que entendamos que en estos últimos tiempos también, y lo he dicho en otras ocasiones, se ha levantado una de falsos profetas que, si no estamos atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña, podemos ser engañados. Si aún Jesús nos lo dice en Mateo 24, que aún a los escogidos pueden ser engañados. Si nos descuidamos, claro que podemos caer en una trampa del enemigo. Pero veamos lo que nos dice Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. El apóstol Pablo nos advierte en esta carta que le escribe a este siervo Timoteo. En su segunda carta, Segunda Timoteo 3, verso 1 al 5, dice: también debes saber esto,
que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, los que estamos viviendo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Cuando alguien tú ves que no anda conforme a lo que la palabra del Señor nos dice cómo debe de andar, dice, no te juntes con él, evítalo. En otras escrituras es más fuerte, dice que no comas con él, que uno llamándose hermano, y da la lista de lo que dice que debemos de tener cuidado, ni aun juntarnos con ellos. ¿Por qué? Porque nos pueden contaminar, nos pueden apartar del Señor. Segundo punto, ora con seguridad y fidelidad. Seguridad es lo que tenemos en Cristo y fidelidad es no fallar en esto. Aquí en la Escritura no solamente aparece esta mujer viuda que Jesús habla de la parábola. Hay otras viudas en el Antiguo Testamento, vamos a ver algunas, para que veamos cómo Dios no es injusto, como en alguna ocasión yo escuché a una persona decir que Dios era injusto. No, Dios no es injusto. Así que en esta parábola tenemos que tener cuidado porque algunos enseñan de que Dios de esa manera se ha portado y no es de eso lo que está hablando Jesús, sino que está hablando del ser humano que aún siendo injusto hace justicia, pero Dios no es injusto. Vamos a ver qué podemos aprender de esta viuda, de esta parábola. Número 1, la perseverancia en la oración. Y a nosotros se nos pide en esa misma parábola que perseveremos y no desmayemos, sino que siempre estemos orando. Romanos 12, versículo 12. Romanos 12, versículo 12 dice, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. En cualquier parte de la Escritura se nos va a estar exhortando y animando que tenemos que ser constantes en la oración. Es decir, si vemos en el Antiguo Testamento, tenemos el ejemplo de este hombre, Daniel, un siervo del Señor, que dice que oraba 3 veces al día. Es decir, que la oración es importantísima, no solo en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Para nosotros, mucha más debe de ser la razón por la cual estamos viviendo esta oración, mantenernos más apegados al Señor. Así que aquí es donde Jesús se une con nosotros y venimos a ser uno en Él para vencer al enemigo. En nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder hacer, pero cuando nos unimos en la oración, el Espíritu Santo en nosotros nos ayuda y salimos victoriosos de cualquiera que sea la situación. Veamos lo que nos dice el apóstol Pedro ahora en su primera carta, en el capítulo 5, versos 7 y 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 7 y 8, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. La ansiedad muchas veces viene porque está solo o sola o tiene alguna desesperación. Entonces viene esa ansiedad y esa ansiedad lo puede hacer o nos puede hacer cometer equivocaciones en la vida. Pero Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, o sea Jesús, tiene cuidado de nosotros. Aquí dice vosotros, pero yo me incluyo. Verso 8. Aquí viene el consejo. Sed sobrios. En otras palabras, está atento.
Sed sobrios y velad. ¿Cómo podemos velar? Es orando, leyendo su palabra, ayunando. Dice, velad, porque vuestro adversario, el diablo, adversario es nuestro enemigo. El diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A los del mundo no los busca, ya los tiene. Pero a todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que Cristo mora en nosotros, si nos descuidamos, nos puede arrebatar, como dice este verso acá, que anda buscando a quien devorar. Y esto de devorar es destruir, sacarte del camino del Señor, que vuelvas al mundo. Ese es el trabajo de Él. Y no descansa. De igual manera nosotros debemos de no descansar en cuanto a lo que es la oración, constantemente, donde quiera que estemos orando, presentándonos al Señor. Tenemos ejemplos, como dije, de estas viudas a través de toda la Escritura. En Primera de Reyes, capítulo 17, Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 8 al 12, dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, esto es al profeta Elías, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó, el profeta, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí, recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerle o traérsela, él la volvió y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 12. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prenderlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire cuál era la actitud de esta mujer. Pero la actitud de Dios es diferente a la nuestra. Sigue diciendo el versículo 13 en adelante. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocido debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Para Dios no hay nada imposible. Oraciones contestadas. Él sabe lo que va a hacer con cada uno de nosotros, pero tenemos que estar constantes en la oración, porque de esa manera es que Él nos conoce y nosotros conoceremos más a nuestro Dios. En ese mismo libro, en el capítulo 17, versículo 17 en adelante, Primera de Reyes 17, dice, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traerme a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, o sea, el profeta, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en sus brazos, en su regazo, y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre la cama. Clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Versículo 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomándolo luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su mamá. Y le dijo Elías, mira,
aquí está tu hijo y vive. ¡Qué maravilloso! Ahí hay una cadena de eventos que se dio. Cuando Elías le dijo a ella que le trajera agua, luego que le hiciera una torta, obedeció a la voz del profeta. Y ahora, aunque ella había sido lastimada por la muerte de su hijo, Dios escucha la voz del profeta. Claro, el profeta escuchó primero la voz de esta mujer que estaba angustiada porque había muerto su hijo. Dios se glorifica a través del profeta cuando el profeta le presenta la situación que está pasando en esta familia y dice, le devuelve la vida a este joven. Así que para Dios no hay nada imposible. Como dije un momento atrás, las oraciones todas son contestadas. Algunas son contestadas positivamente, otras Dios dice que no. Y no podemos hacer nada en contra de eso. Así que esto nos deja ver a nosotros que nuestro Dios no es un Dios injusto, como algunos enseñan acerca de la parábola de este juez injusto. Podemos nosotros entonces entender por la palabra que Dios hace justicia en su tiempo, no en el nuestro, es en su tiempo. Parte número 3. Dice el verso 8 de Lucas 18. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tremenda pregunta. Yo no la puedo contestar, es difícil, porque yo sé cómo estoy con el Señor, pero yo no sé su vida cómo está con el Señor. Pero aquí lo importante es que aprendamos un poquito más de estar atentos a la oración, a mantenernos atados por medio de la oración con el Señor, no solo por su palabra, sino también a solas con el Señor. Él nos enseña lo que debemos de hacer. Así que el predicador Spurgeon dijo, si la fe es hallada, el único que la encontrará será Jesús, porque Él es el único que conoce cada uno de nuestros corazones. Nosotros como humanos no conocemos las intenciones del corazón del otro ser humano, pero para Dios no hay nada imposible. Así que, de nuevo la pregunta, ¿encontrará Jesucristo en cada uno de nosotros fe y nos encontrará orando, buscando de Él, de su presencia? Así que usted lo sabe, porque cada uno de nosotros es responsable de su vida espiritual. Yo como pastor enseño, le doy la enseñanza, pero está en usted que esta enseñanza no solamente sea escuchada, sino puesta en práctica. La oración es importante en cada uno de nosotros que hemos nacido de nuevo. Es lo que nos hace estar unidos al Señor. Grave es esto. No hay otra forma. Sí, en la palabra de Él encontramos que Él nos habla a nosotros, pero Él quiere escuchar nuestra voz también. Por eso es importante orar. Dije, ¿nos encontrará Él orando? ¿O nos encontrará descuidados? Porque esa es la antítesis de la enseñanza. Si yo hago caso omiso a esto y no le presto atención, pues mire lo que pasaría en ese mismo Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 45 y 46. Por eso yo dije, yo le enseño la palabra, pero resta de usted si la quiere poner por obra. Pero mire lo que nos dice en Lucas 12, versos 45 y 46. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a ¿qué? Y a embriagarse. Versículo 46. Vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente
y le pondrá con los infieles. Por eso, orando con seguridad y con fidelidad, porque si nos descuidamos, aquí está en la Biblia, no lo digo yo, yo lo acabo de leer, y al final, ¿a quién le podemos echar la culpa? Si no es a nosotros mismos, si nos descuidamos en la oración, si nos descuidamos en la lectura de la palabra. Necesitamos prestar atención a esto. El Señor ha puesto en mi corazón ya hace un buen rato atrás de estar animando y exhortando en amor a su iglesia, a su cuerpo que es la iglesia, a que no desmaye en la oración, que no desmaye en la lectura, que no desmaye en el ayuno, porque la venida de Él está cerca. Y estos estudios nos ayudan a nosotros a caminar un poquito más y a mantenernos tomados de la mano del Señor. Así que, para concluir, si usted no entiende la importancia de la oración, bueno, es necesario que entienda que si Él viene, que nos encuentre orando, que nos encuentre buscando su rostro. Solo la oración nos ayuda para vencer cualquiera que sea la tentación. No hay otra forma. El enemigo es astuto y pone trampas por donde quiera. Y usted y yo necesitamos tener nuestros ojos espirituales bien abiertos para que no vayamos a caer en las tentaciones y en las trampas que Él pone. El apóstol Santiago nos advierte de una forma cómo es que debemos actuar contra las tentaciones. Santiago 4. El apóstol Santiago, que es el hermano del Señor, en el capítulo 4, versos 7 y 8, nos da una sugerencia que hagamos. Mire lo que nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Luego viene el consejo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí hay bastante para enseñar también en este versículo. Doble ánimo. Aquellos que están 3 meses en la iglesia y 4 afuera. Es importante, amados hermanos, que usted mande los mensajes a sus familiares para que puedan conectarse, ya que no nos estamos congregando, pero es importante que entienda que es necesario que, aunque sea a través de esta plataforma, podamos estar unidos en la enseñanza, unidos en un mismo pensar, en un mismo amor, en un mismo sentir, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. La única forma con la que podemos someternos al Señor es por medio de la oración. No hay otra forma. Yo puedo decirle 1000 veces lo mismo, pero si usted no toma la acción de orar, el enemigo va a tener una forma tan fácil de apartarlo del camino del Señor. Así que en la oración es necesario estar persistiendo como esta viuda lo hacía con este juez injusto. Pareciera que el Señor, cuando da esta parábola, dice: hallaré fe. Cuando regrese, Él lo sabe, por supuesto, porque Él es Dios. Pero nos dice a nosotros que es importante que tengamos fe y que nos mantengamos orando, que nos encuentre así. Así que hoy, en este tiempo que estamos pasando, no había tanta necesidad de orar, pero ahora es cuando más debemos de orar para poder entender que necesitamos depender de Dios. Él es el que nos llevará a la victoria. Déjeme decirle, ya estoy para terminar, que Cristo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y siempre a mí me tiembla el cuerpo, porque es necesario que estemos preparados para ese momento cuando Él aparezca por su iglesia, iglesia del Señor. De nuevo, en amor se los digo, no desfalle, no desfallezca en la oración,
manténgase orando, buscando al Señor, leyendo su palabra, y a su tiempo veremos la bendición de Dios. Así que eso nos ayudará aún para mantenernos con el fruto del Espíritu. Dios nos prueba en amor, en fe, en paciencia, en bondad, en benignidad, en templanza, en mansedumbre. Así nos prueba el Señor. ¿Y cómo podemos hacer eso a menos que estemos orando? Por eso, cuando yo leo el profeta Daniel y veo todo lo que pasó, de no haber sido por la oración en la cual él persistía todos los días, no hubiera resistido hasta el tiempo que Dios lo mantuvo ahí en cautiverio en Babilonia. Pero bendito el Señor, que está cerca de que la iglesia sea quitada. Y este es uno de los temas importantísimos en nuestra vida, orar. Me gozo con el grupo de damas que se ha hecho presente los días que 6:30 de la mañana están orando. Gloria a Dios por ello. Pero todos los que decimos que somos cristianos es importante. Por eso traje este tema, la oración en los tiempos finales. Estamos cerca de salir de esta tierra, de este mundo, amados hermanos. No desmayemos, sigamos adelante. Y si el Señor nos permite, nos estaremos viendo el domingo a la 1 de la tarde, en cuanto tenemos la reunión de santidad. Dios me les bendiga, mis amados hermanos, todos aquellos que han estado conectados. Los bendigo en el amor del Señor, los que después se conectarán, que este estudio les sea de bendición. Así que vamos a orar para quedar despedidos de este estudio de esta noche, febrero 25 del 2021. Padre, gracias por tu infinita misericordia, porque hasta hoy nos has guardado, Señor. Permita, mi Señor, que este estudio llegue a cada corazón, Señor, que quede guardado, mi Dios, y que sea puesto en obra, Señor, en práctica, para que entendamos, mi Dios, que tomados de tu mano a través de la oración podemos mantenernos firmes, Señor, esperando lo que sea que tenga que venir, Señor, que podamos resistir hasta el momento en que tú, Señor, nos lleves a tu presencia. En el nombre de Jesús, reciba toda la gloria y toda la honra. Amén, Señor, y amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Los amo en el Señor. Un abrazo a la distancia.